Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, a Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery y galardonado a nivel nacional. Como de costumbre, su presentadora Lorna Virgilí, y pues nada, disfrutando de este día otoñal tan precioso. Obviamente ya van cambiando las estaciones del año y pues hay que prepararse para lo que nos espera en los próximos meses. En el día de hoy vamos a abrir las líneas telefónicas para ofrecerle la oportunidad a ustedes, nuestros residentes del condado de Montgomery, que se comuniquen conmigo, con nosotros. Ustedes saben que de vez en cuando abrimos las líneas telefónicas y así escuchamos sus preocupaciones, sus opiniones, quizás sus preguntas sobre cualquier tema que le pueda impactar acá en nuestro condado de Montgomery, sobre todo que tenga que ver obviamente con los servicios que ofrecemos en este condado. Así que vamos a tomar esa pausa comercial, pero antes les vamos a decir que bueno, hoy el programa es de ustedes, para ustedes y con ustedes. Así que nos pueden llamar acá a cabina al número telefónico 301-962-1540. 301-962-1540 y podemos pues comunicarnos, hablar de cualquier tema que usted quisiera un poquito más de información. Por supuesto, también les voy a estar trayendo detalles sobre las celebraciones del mes de la herencia hispana acá en el condado de Montgomery y algunas otras cositas que están pasando en nuestro condado. Pero se trata de ustedes, así que cuando regresemos de la pausa comercial, comenzaremos a tomar sus llamadas telefónicas al 301-962-1540. Llamen, no se vayan, enseguida regresamos. Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije acá en el preámbulo, la apertura del programa, el programa del día de hoy es para ustedes y con ustedes. Queremos escuchar muchas de las preguntas quizás que tienen nuestros residentes del condado sobre los servicios que ofrecemos y como mencioné anteriormente, de vez en cuando pues nos gusta abrir las líneas telefónicas para que ustedes puedan ser participantes. Así que si tiene alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia sobre los servicios del gobierno del condado de Montgomery, pues llámenos acá en cabina. El número telefónico es el 301-962-1540. 301-962-1540. Y bueno, en lo que esperamos a que ustedes se movilicen y comiencen sus llamadas telefónicas, generalmente se toma mucho tiempo para empezar a llamar y después cuando empiezan a llamar, casi que se nos agota el programa y es verdad que nuestra población pues tiene muchísimas preguntas sobre cómo operamos acá en el condado de Montgomery. Antes de entrar en materia, quería recordarles y celebrar con ustedes que el pasado día jueves pues se celebró la segunda gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Ya ustedes han escuchado hablar de esa gala bastante acá en Radio América porque el viernes pasado precisamente Alejandro Carrasco pues hizo un recuento bien bonito de lo que fue. Yo personalmente como parte del comité organizador quisiera extenderle un agradecimiento a todas aquellas personas que llegaron de nuestra comunidad, a todos aquellos voluntarios y personas que colaboraron de una manera u otra para que fuera un rotundo éxito. 60 becas de $2,000 cada una a 60 jóvenes latinos que están matriculados en colleges y universidades a través de nuestro estado de Maryland. Creo que tenemos una llamada en línea, ¿cierto? Pues adelante, muy buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es su nombre, don? Mi nombre es Javier. Buenas tardes, Javier, dígame. Óigame, yo no sé si es queja o qué, pero quisiera saber... Perdón, tengo problemas con el audio acá. ¿Me pasas otro audífono? A ver, Javier. ¿Hello? Sí, óigame, quisiera... Así, aló, ¿me escucha? Dígame, ahorita le escucho mejor. Sí, perdón, es que mi audífono no estaba funcionando bien, dígame. Sí, yo quisiera ver si me pudiera dar información sobre parquear casas móviles en las residencias aquí en Montgomery. ¿Es permitido?
Fíjese que el condado de Montgomery tiene una ley precisamente sobre lo que es estacionar vehículos comerciales frente a sus propiedades. ¿Usted estaciona en un driveway, en un aparcadero suyo privado de su casa o en la Ajá. calle? No, en un parqueadero privado de la casa. Ok, hagamos lo siguiente, porque tiene que ver con las dimensiones del vehículo, tiene que ver obviamente el tamaño, tiene que ver si está registrado, si tiene una placa oficial que esté vigente o no. Entonces yo le diría a usted que usted lo mejor que puede hacer ahorita cuelga acá y llama al 311, que es nuestro centro de operadoras del condado de Montgomery. Permítame lo Dígame. que le quiero decir. Mire, no es en sí del vehículo mío, es de un vecino. Ok, perfecto. De todas maneras... Pero Ajá. déjeme decirle, yo he hablado al 311, ¿no? Ajá, sí. Y no han hecho nada. El vehículo es tamaño de un bus escolar. ¿Es permitido? Ok, ¿usted ha llamado y le han dicho que es permitido ese vehículo? Exacto. Ok, entonces, si es permitido, ¿qué quiere usted que haga yo? ¿Qué le estoy preguntando? Si ya usted hizo la gestión, ya ha indagado, ya le han informado de que es un vehículo permitido, porque algunos vehículos que son sobre todo comerciales no son permitidos. No, Si esos ya la vehículos persona no lo tiene comerciales, en un aparcadero privado y se le han informado a usted que es permitido el vehículo, ¿qué podemos hacer? porque usted estaba diciendo, depende, o le entendí mal, depende lo grande que Las es. dimensiones, exactamente. Usted ha llamado al 311 para formalizar la queja y ya ha Sí. llegado un inspector. Supuestamente ha llegado. Ha llegado. Usted ha recibido el informe oficial, porque usted puede hacer su queja anónimamente. Y Exacto. después que usted hace su queja anónimamente, usted tiene derecho a recibir el informe de lo que fue el resultado. Pues Le- nunca me han mandado informe. Entonces cuando usted hizo su queja, usted recibió un número de Exacto. referencia. Exacto. Ok, entonces usted tiene que llamar de regreso al 311 y usted le tiene que decir a la operadora, oprima el número 1 para que le conteste una de las que habla español, para que usted le diga que usted tiene su número de queja, que usted sabe que llegó un inspector del condado, pero que usted desconoce cuál fue los resultados de su queja. Dele seguimiento, usted le tiene que dar seguimiento con ese número de referencia que usted hizo su queja oficial, le tienen que dar a usted el resultado de lo que fue esa inspección. A lo mejor a ese vecino suyo le dieron una cantidad de días para mover el vehículo. A lo mejor el vehículo cumple con las de la ley y él lo puede tener, él o ella lo puede tener porque está en un aparcadero privado. Entonces, para que usted esté más informado, lo mejor que puede hacer es llamar al 311, dar el número suyo de queja y pedir que el inspector le llame de regreso a usted para que le dé el informe oficial de cuál fue el resultado de esa investigación. Ok. ¿Ok? Eso es voy a como lo hacer. tiene que manejar. ¿Ok? Ok, Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. ¿Tenemos otra llamada en línea? Sí, Aló, adelante. Muy buenas buenas tardes. tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Mari García. Ok, muy buenas tardes, Mari. Muchas gracias por abrir por poder nosotros hacer las preguntas directamente a una persona que primero es hispana y segundo está involucrada en el condado, porque nosotros somos tan pobres y tan relegados a que no podemos ni llegar por ahí porque en realidad nadie nos atiende. ¿Ves? Qué pena que usted piense así, que no. La pobreza no tiene nada que ver con el derecho, yo pienso doña. que sí, porque mire, porque yo siento que en realidad las reuniones de los grandes solamente los que están ahí cerca pueden a llegar, y nosotros que estamos lejos pues en realidad no podemos ni apersonarnos porque en realidad no cabemos en ese grupo. Hermana Mari, esa es su queja de que no estamos representados equitativamente. Exacto. No. Ok, ¿cuál es la pregunta que le puedo contestar? Sí. Dígame. Mire, mi pregunta es esto: ¿qué está haciendo el señor Lagayette para que pueda chequear a todas las personas que andan trabajando fuera? Porque yo le voy a contar. Mi esposo tiene un negocio pequeño, es pequeño.
y nosotros tenemos todas las licencias y todo. Pero una vez aquí donde recogen la basura, digamos, él se le olvidó poner un asunto en la parte de arriba del truck. Entonces le dieron un ticket de warning. Pero además de eso, yo he chequeado en todos lados y siempre andan camiones sin tapadera de nada, y hay algunas personas no tienen licencia. Doña, le voy a interrumpir un poquito la historia suya porque me está consumiendo bastante tiempo. Queremos abrir las líneas para la mayor posible número de residentes. Ok, usted se me está quejando de que a su esposo le dieron un tipo de multa porque usted tiene algún tipo de camión de algún negocio X y había algo que pareció como alguna violación y a usted le dieron una multa, ¿correcto? Eso es lo que usted se me está quejando. Pero a lo que yo estoy es esto, que si a todas las personas digamos, les están chequeando si tienen licencia o no tienen licencia. Ok, eso depende. Mire, vamos a estar. Primero, yo no sé qué negocio tiene su esposo, doña, ¿ok? ¿A qué se dedican ustedes? No sé qué es lo que están haciendo. Los permisos y las licencias son muy diferentes si usted tiene un restaurante, si tiene una compañía de construcción. O sea, todo eso varía. Muchos de los permisos y licencias inclusive son a nivel del estado de Maryland, no solamente del condado de Montgomery, sino el estado de Maryland. Lo primero que usted tiene que hacer, doña, es regresar a ver esa multa que usted les dieron. ¿De cuánto fue la multa por la violación? No. Fue un warning. Es un warning. Fue un warning. ¿Quién le dio a usted el warning? ¿El condado de Montgomery o el estado de Maryland? El condado de Montgomery. ¿Qué departamento? Del departamento de donde uno va a tirar la basura, digamos. Bueno, hay una gran diferencia. Usted me está diciendo, digamos, que es el que está tirando la basura, porque puede ser a lo mejor el de permisos. Entonces, ya son dos jurisdicciones diferentes. Mi consejo, doña, fíjese. Primero, usted no se tiene que sentir que nosotros, los pobres de la tierra, no somos representados equitativamente en el condado de Montgomery, porque le garantizo yo que estoy adentro del condado de Montgomery, que se trata de ser equitativo y justo para todo el mundo. De la manera que tenemos el contacto es eso, como usted hizo ahorita, usted llamó, el mantenernos presente. Aquí hay un instrumento en el condado de Montgomery que es sumamente valioso y muchas de nuestras personas no lo utilizan, que es lo que acabo de decir, el Centro de Operadoras 311. ¿Por qué? Porque ellas tienen un sitio de datos donde tienen toda la información electrónica que mi pobre cabecita no la puede tener, obviamente, donde todo lo que es con las reglas, regulaciones y leyes del condado de Montgomery instantáneamente le pueden notificar a ustedes como residente. Yo lo que quisiera es que usted en particular regrese a esa multa ese warning, esa advertencia que usted recibió. Espero que haya hecho una copia de papel fotostática antes de regresar en un sitio, espero que la tenga en algún folder, en algún expediente. Regrese a ese warning. Lo primero que tiene que hacer es ver cuál es el departamento que le dio ese warning a usted. Segundo, ¿cómo arreglarlo? Porque si le dieron una advertencia es porque obviamente hay algún tipo de violación y usted no sé qué es el negocio que tienen ustedes, pero hay que componerlo. El componerlo no le quiere decir que la van a crucificar a usted y a su marido contra la pared. Simplemente quiere decir, mire, aquí hay algo errado, usted debe arreglarlo. Llame al 311, que le comuniquen con el departamento específico que le ha dado a usted esa advertencia, para que usted entonces busque recursos que quizás el mismo departamento les puede ayudar, les puede colaborar para que usted haga los arreglos que tenga que hacer. No me juegue el papel de víctima, la que pobrecita yo porque somos los pobres de la tierra. No. Ok, hay reglas, hay regulaciones. Ok. Hay que seguirlas. Lo importante es que usted, número uno, esté informada de por qué, por cuánto y quién, para que usted se pueda defender bien. ¿Ok? Eso es primordial. Así que llámese al 311, averigüe quién le dio esa advertencia, comuníquese con ese departamento, solicite que le asistan en usted remediar el problema, porque existen los recursos para que le ayuden. ¿Ok? Eso es primordial. ¿Y sabe qué? Informada y adelante a darle solución al problema. Que pase bien. ¿Ok? Gracias, doña. Bueno, creo que tenemos a Claudia Canales en la línea telefónica, ¿verdad?
vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sé que estamos respondiendo las preguntas de nuestros residentes del condado. A mí esta es la parte que más, el programa que más me encanta, porque sé cuán frustrante es a veces comunicarse con el gobierno, pero queremos reiterar una y mil veces que este es un gobierno de política de puertas abiertas y queremos precisamente que nuestra gente esté informada para que pueda tener todo el conocimiento de cómo solucionar los problemas. Bueno, tenemos a Claudia Canales, quien este año fue la presidenta de la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Hizo un trabajo extraordinario. Queríamos felicitarla en público. La tenemos en la línea telefónica. Bienvenida, Claudia. Muy buenas tardes. Lorna, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, acá llena de energía, recibiendo las quejas de nuestros residentes del Condado de Montgomery. Sí. Pero acá siempre para servir. Claudia, felicitaciones primero por el evento tan lindo que quedó el jueves pasado. Ya hemos hablado, tanta gente ha hablado del evento, pero queremos que tú nos des tus final thoughts de lo que fue y lo importante que ha sido para nuestra población. Adelante. Bueno, mi final thought es que el evento, gracias a un grupo de gente que fue voluntario ese día, fue un evento de éxito. Y fue algo increíble que pudimos regresarle a la comunidad $120,000 en becas y otorgamos. Oye, regresarle no, porque suena como que se lo debíamos. No, fue regalarle. Regalarle. Pero estamos regresando a nuestra comunidad, o sea, le estamos regalando una oportunidad a niños ir al colegio que sin la beca se les hace un poco más difícil de poder ir al colegio para que sus sueños sean logrados. Entonces estamos muy felices con el evento. Hubo más de 800 personas ahí en ese evento y de lo que yo he oído es que fue un evento de éxito, tanto como tú, lo que hiciste tú para el evento y el grupo en sí que hizo para el evento. Entonces estamos muy contentos, que el Ejecutivo Leggett siempre apoya a la comunidad latina y él está contento con lo que pasó el jueves porque se ve que la comunidad se está aportando y está viniendo juntamente para dar esas becas a la comunidad. Exactamente, fue un rotundo éxito y algo importante es que no solamente que se recaudan fondos de fondos privados, no son fondos necesariamente del gobierno para entregarles las becas, fueron 60 muchachos, estudiantes latinos universitarios y de colleges acá en el estado de Maryland, sino que también el grupo de voluntarios pues regala casi un promedio de 300 boletos a familias latinas para que puedan llegar, para precisamente lo que me mencionaba la señora Mari García anteriormente, de que cómo hacemos para que la gente llegue. Mira, esto fue señora García, si me está escuchando, uno de esos eventos donde el comité organizador recaló más de 300 boletos para que llegaran gente latina de todos los sectores de nuestra comunidad. Como decía usted, nosotros, la gente pobre. Así que esa es una de las cosas que está haciendo el Ejecutivo Leggett que quizás usted, doña Mari García, no sabía. ¿Algo más, Claudia? No, que los esperamos el otro año y adelante con este proyecto. Es un proyecto muy importante para la comunidad latina y es un proyecto que el señor Leggett lo está apoyando y también otra gente de la comunidad. Entonces cada año lo vamos a seguir creciendo para ayudar el futuro de nuestra comunidad y ayudar a los niños hispanos que necesitan esas becas para poder lograr sus sueños. El año pasado, Claudia, se dieron 25 becas, fue el primer año, difícil recaudar fondos. Este año no solamente que se duplicó, sino que hubo por encima de duplicarse porque fueron 60. ¿Alguna meta para el año próximo? La meta que tenemos es por lo menos unos 100. Ya, ¡anda! Si Dios permite, le vamos a dar con todo y vamos a no solo hacer nuestra meta, quizás un poquito más, pero la meta es apoyar a 100 niños necesitados para el año que venga. Así que si los que me están oyendo, si quieren aportar un poquito, sería magnífico para poder lograr nuestra meta. Exactamente. Para más información, siempre les digo, visiten montgomeryhispanicgala.org. Bueno, gracias, Claudia, por esta comparecencia. Que tengan muy buenas tardes. Ahora vamos a seguir tomando las llamadas de nuestros Radio Escucha. Buenas tardes. Igual. Hasta la próxima, Claudia. ¿Tenemos a alguien más en la línea, Patricia? Sí, adelante. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame, le escucho de lejito, pero dígame. Lorna, te felicito por su programa. Yo quiero hacer un comentario, una pregunta o quizás a manera de queja. El asunto de las utilidades.
en las carreteras, cuando abren trenches, una zanja y todo eso. Ajá. Vemos en las calles cientos de compañías y yo estoy bien con eso y agradezco porque dan a las minorías trabajo y todo eso. Ajá. Excelente, excelente. Se aplaude por el Ejecutivo o bajo cualquier jurisdicción que pertenezca a todo eso. Pero vemos muchos trabajos disque terminados y luego encontramos cientos de baches y baches. Ok, ese es un tema que yo diría que ese es el tema sin fin, los baches. Tiene que ver, como tú sabes, tiene que ver muchísimo, obviamente, con las temporadas y las tormentas invernales, los hielos, los congelamientos, los descongelamientos. Algo que es importante, ¿cuál es tu nombre? Perdón, que no te tomé tu nombre. Carlos. Don Carlos, perdón. Don Carlos, es muy importante, fíjese, que cuando usted vea que hay reparaciones en las rutas, en las calles y carreteras del condado, siempre hay, digamos, una diferencia en quién las está arreglando. Muchas veces es el estado de Maryland, como tú mencionaste. A veces es el Departamento de Transporte del Condado de Montgomery. Como también mencionaste, en muchas ocasiones, pues el condado subcontrata a otras empresas que son las que desarrollan el trabajo. Ojo, te voy a decir ahorita, don Carlos, si tú vives en alguna zona o transitas quizás una zona en la cual, que suena que tú eres medio que experto en esta materia, pero en la cual tú miras y te das cuenta de que el trabajo no ha sido apropiadamente terminado, lo primero que tienes que hacer es llamar al 311 y formular una queja. ¿Por qué? Porque, como te digo, si no es el condado de Montgomery, es el estado de Maryland, pues obviamente tienes que ser transferido al estado de Maryland, a la agencia adecuada. Ahorita, si es el condado de Montgomery, ya hay una gran diferencia. El condado quiere saber que las compañías subcontratistas que están presuntamente desarrollando estos trabajos de infraestructura, de reparación, que cumplan el trabajo. Entonces, ustedes que son los ojos de la comunidad, porque si es en la esquina de tu casa y yo no paso por tu casa, pues no sé que quedó chueco el trabajo, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, es usted, la responsabilidad de usted, y esto es para todos nosotros, residentes del condado de Montgomery. Hay una obra de reconstrucción, de reparación de calles, usted no está muy seguro, usted simplemente con mirar y ver el camión que llegó, ya usted iba a ver, si ve el logo del condado de Montgomery, que dice el condado de Montgomery, pues obviamente es el Departamento de Transporte de Montgomery. Si ya ve algo que es ¿cómo se llama? El sello del estado de Maryland, pues ya no es jurisdicción nuestra. Hay que saber diferenciar. Pero lo importante es que si usted ve que un trabajo que se hizo en Montgomery, de Montgomery, quedó mal hecho, que se queje al 311. Le respondí, ¿verdad? Sí, está bien, porque así todos cooperamos en volvernos. Exactamente. Ustedes tienen que ser los ojos de la comunidad y inmediatamente reportarlo. Gracias por su llamada. Tenemos otra. Adelante. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mira, no te voy a dar... Bueno, mi nombre es José. Oh, José, muy buenas tardes. Adelante. Dígame, ¿en qué puedo asistirle? Mira, un comentario, ¿cómo se llama? Yo oigo cómo se llama tu programa y todo muy chévere y todo suena bien. Tú dices que uno tiene que preocuparse por el condado y lo esto y lo otro. Pero un comentario, yo tengo un comentario. A mí me pasó algo con mi niña cuando me nació, supuestamente pequeña y supuestamente de acuerdo a la ley, ella tenía que estar como deshabilitada y todo. El punto es que yo era nuevo en todo eso, pero me pasaron a mí con un latino y todo, y entonces ellos sabían todos los beneficios que mi niña tenía de merecido y nunca le dieron nada. O sea, tú hablas de leyes y todo, que todo muy nice y todo, okay, pero la realidad es otra. Ok, don José, déjeme decirle que desafortunadamente las realidades de cada cual es diferente y tiene mucho que ver con el ojo y la lupa que uno lo mire. Eso es de preámbulo que le quiero decir. Me da muchísima pena el hecho de que usted tenga una niña que haya necesitado servicios y quizás usted se sienta que no recibió el 100% de lo que debería haber recibido. Como padres, a nosotros nos toca, y como familiares nos toca, ser sumamente proactivos en lo que es buscar lo que nos corresponde. No podemos esperar que nadie va a venir a tocarnos la puerta y a regalarnos lo que quizás nos corresponde bajo la ley.
Entonces, no sé cuál es la situación en particular suya en este momento, pero cuando es beneficios en temas de personas deshabilitadas, personas discapacitadas, personas con los más vulnerables de nuestra comunidad, es sumamente importante de que usted esté empapado en cuanto a lo que serían los beneficios que le corresponden. Y déjeme compartir con usted que yo sé que las realidades son diferentes porque yo tengo una abuela que tiene 98 años de edad, que tiene demencia y que está discapacitada. Para nosotros recibir los beneficios que presuntamente le corresponden del estado de Maryland, créame que mi madre tiene que ser sumamente proactiva para recibir los beneficios. Entonces yo le diría a usted que si usted su situación continúa siendo la misma, su hija aún tiene problemas y necesita asistencia de salud específica, usted tiene que tocar las puertas adecuadas, ya sea del Departamento de Salud del Condado de Montgomery o del Estado de Maryland, que al final del día es quien da la mayoría de los recursos. Le ruego que usted tome un papel proactivo en defensa de su familia, porque por mucho que yo en este estudio acá quisiera ayudarle a usted, yo no puedo hacer la llamada telefónica para usted porque yo no sé los detalles de su situación en particular. Así que les ruego que usted llame al 311 ahorita mismo, diga que me escuchó en la radio, busque a una operadora que hable español y si usted siente que a usted se le deben recursos para el beneficio de su hija, por favor, de inmediato, búsquelos. ¿Okay? Yo creo que el señor José me colgó, pero bueno. Dice, mira, yo no tengo nada. Yo sé que tú no me quieres escuchar, pero esa es otra realidad. Bueno. Es hablar muy bien y todo, pero la realidad es otra. Me da mucha pena de que usted se sienta tan defraudado, honestamente. Le voy a dar mi número de teléfono. No me des tu número, no necesito nada. Yo ya... Qué pena. Bueno, qué pena de que no quiera mi número de teléfono, que no necesite nada. Me da muchísima pena. Ustedes que me escuchan, mi número de teléfono 240-277-8072. 240-277-8072. Si no puedo lograr conversar con ustedes ahorita, tengo una llamada más, ¿verdad? Adelante, me quedan 3 minutos, así que rapidito. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julio. Ojalá que al llamar a tu número, doctor, no sea como el doctor Huerta, que no nos diga nada al final. Yo no soy doctora, don Julio. Don Julio, no soy doctora. No soy doctora, Julio. Mira, solamente llamo para complementar lo que dijo el señor Carlos, nada más, acerca de los trabajos que hay en la calle. A mí, como ciudadano de aquí, del área de Rockville, me da mucha tristeza ver tantas compañías, como tú lo dices, ¿no?, de trabajando en la acera, en la pista, en lo que sea, pero yo no sé si el condado les paga por estar fumando sentados, por no hacer nada. ¿Cómo quisiera tener ese trabajo yo también? Déjeme decirle... Realmente, o sea, si me voy a quejar al 311, yo tuve un problema hace 3 meses y me dijeron, llama al 311. Mira, sin ofender a nadie, pero me faltaron el respeto por teléfono. Te digo, usted, wow, no me gusta eso. ¿A dónde voy a recurrir? Ok, no me gusta eso. Don Julio. Una ambulancia y me mandaron a rodar. Ay, don Julio, qué pena. Me encanta escuchar las quejas de ustedes, de verdad que sí, las sugerencias. Déjeme decirle, me queda un minuto. No me gusta que se acabe el tiempo, pero bueno, mi número de teléfono, 240-277-8072. Por favor, llámeme, porque honestamente el programa no es lo suficientemente largo y a mí me gusta escuchar las quejas. En el caso ese que mencionó don Julio, mencionó la ciudad de Rockville. En muchas ocasiones, recuerden que aquí tenemos diferentes jurisdicciones. Rockville es independiente, Gaithersburg también es independiente, Tacoma Park es independiente. En muchos casos, recuerden que quien hace las reparaciones es esa ciudad, no el condado. Una última llamada, nos queda un minuto. Adelante, buenas tardes. Gracias por esas líneas abiertas que usted tiene para comunicarse con la ciudadanía. Ajá. Y no se preocupe, siga adelante. Usted hace muy buena labor. Gracias a usted, muy buenas tardes. Les prometo que ese no es ni mi papá ni familia mía. Gracias, don. Me alegra que... No, a mí honestamente me gusta escuchar lo que las personas tengan que decir, nuestros residentes, y estamos más que conscientes en que las quejas pues no van a ser cubiertas de azuquitar. Las quejas pues obviamente son quejas. Así que bueno, nada, ya se nos agota el tiempo,
para aquellas personas que quizás quieran conversar conmigo o tengan alguna situación que necesiten un poco de asistencia. Mi número de teléfono es el 240-277-8072. Y como dijo el señor Julio, que quizás le trataron mal en el 311, el nombre de la operadora para la próxima vez, por favor, porque se trata de darle buen servicio a nuestra población. Muchísimas gracias por esa sintonía. Se nos ha agotado el tiempo, como de costumbre. Para cualquier información, llame al 311 o visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Si nada de eso le funcione, llamen a Lorna 240-277-8072. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía.